Muy bien, hermanos, pues vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24. Desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas muy perplejas por esto, y aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En mis tiempos de seminario, en el primer curso, después tuvimos el mes de práctica, el mes de febrero. Siempre se hacía un mes de práctica en alguna iglesia, en alguna obra. Entonces estuve ese mes de febrero, el primer curso del seminario, en una iglesia reformada en Francia, en la Camarga, en la zona que es la desembocadura del río Ródano. Y bien, pues estuve en una iglesia reformada evangélica, en la que, bueno, era una ciudad de apenas 10.000 habitantes. Había una iglesia evangélica había, y también una iglesia reformada nacional o liberal y la iglesia reformada evangélica. Entonces, dentro de las cosas que teníamos que hacer, pues era también decir cómo era la historia de esta iglesia, ¿no? No solamente yo, sino todo el mundo, ¿no? Allí donde era, tenía que decir pues la historia más o menos de esa iglesia, congregación. Y bien, pues entonces el origen, el nacimiento, digamos, de esta congregación fue a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, concretamente un domingo de resurrección. Un domingo de resurrección en el que en la iglesia reformada, la que entonces solamente había una, ¿no?, la nacional o liberal, el pastor predicó acerca de la resurrección, pero de manera que me predicó diciendo que Cristo no había resucitado entre los muertos, ¿no?, negando la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Y entonces fue de ahí cuando el grupo de los creyentes de entre esa congregación se salieron y formaron, sí, una iglesia, seguía siendo entonces reformada, pero fiel, ¿no?, que guardaba las enseñanzas de la palabra de Dios. Uno se puede preguntar que si uno en el día de resurrección, ¿no?, pues predica precisamente que Cristo no resucitó entre los muertos, entonces ¿cómo él puede entender la Escritura? ¿De qué manera puede entender lo que declara la Escritura acerca de la resurrección de Cristo? Y de hecho hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, pues uno tiene que pensar que lo que ahí está dicho, que hemos leído, es directamente mentira. Y si algún tipo de valor pueda tener la resurrección, pues tiene que ser entonces a lo mejor algo meramente, pues no sé si poético, o meramente simbólico, o meramente como si fuera una alegoría de nuestra vida, ¿no? Que a ver, cuando estamos nosotros ya completamente agotados y no podemos nada más, entonces, pues bueno, siempre se puede dar un paso más adelante, etcétera, etcétera. Pero, en fin, bueno, eso puede estar bien, sí, pero si no es sobre la base de que Cristo realmente resucitó de entre los muertos, ¿de qué sirve? Entonces todo esto, pues a nosotros nos puede sonar extraño, pero realmente esto fue el caballo de batalla, uno de los caballos de batalla más importantes, ¿no?, en el siglo XIX, el liberalismo.
el liberalismo teológico o modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que atacaba, pues, por ejemplo, la resurrección de Cristo de entre los muertos o su nacimiento virginal. El nacimiento virginal en el seno de María siendo virgen. Entonces, de esta manera se presentaba a Cristo como un hombre que, bueno, como mucho habría sido adoptado por Dios, seguramente en el tiempo del bautismo u otros según en el momento de la cruz, adoptado como hijo, pero hasta entonces solamente un simple hombre. Sin embargo, vemos la Biblia nos está insistiendo acerca de la resurrección, nos está insistiendo de ella en las profecías del Antiguo Testamento, que la muerte va a ser derrotada, que Dios va a derrotar a la muerte, y esto es lo que ocurrió en Cristo con su resurrección. Y en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de Jesús. Y los 4 evangelios nos dan, pues, relatos acerca de lo que Él hizo, ya, pues, resucitado, y que incluso, pues, comió, ¿no?, lo que le prepararon los discípulos. Entonces, vemos los 4 evangelios y 1 Corintios 15, que hemos también leído, pues nos está diciendo claramente que la resurrección de Cristo fue real y fue histórica en el sentido de que ocurrió realmente en la historia. Porque he ahí, digamos, el juego de palabras que ellos hacen, porque niegan la historicidad, porque no hay ninguna prueba histórica, no hay ningún documento histórico contemporáneo que lo corroborase. Pero eso no significa que no haya sido histórico o que no haya sido real, porque el documento histórico y real es la Biblia, que es la palabra de Dios, y es la predicación de los apóstoles, que fueron testigos directos y presenciales tanto de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, también después de su resurrección, su ascensión a los cielos, por la autoridad, por lo tanto, de la palabra, la autoridad de la Biblia. Y bien, la Escritura, vemos aquí, está diciendo estas palabras que hemos leído en el versículo 5, que dirigen los ángeles a las mujeres. Ellas fueron con devoción, con respeto al Señor Jesús. Fueron a, pues, traerles aromas, pues, para, digamos, evitar, pues, el olor, ¿no?, del cadáver de Jesús. Tenían, por lo tanto, respeto, reverencia al Señor Jesús. Tenían también una parte de valentía, porque ellas lo hacían cuando todos los discípulos varones habían huido. Sí, pero viene aquí los ángeles y les está reprendiendo la incredulidad, diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres, pues, ellas habían escuchado sin duda como discípulos de Jesús, habían seguido a Jesús y habrían escuchado que Él repetidas veces decía que el Hijo del Hombre iba a ser rechazado por los principales de los judíos, entregado a la muerte, y después al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Esto lo encontramos 5 veces en boca de Jesús en los evangelios. Él había anunciado que al tercer día resucitará. Bien, pues había pasado, por lo tanto, 2 noches y un día.
La noche del viernes, todo el día del sábado y la noche del sábado al día del Señor, el primer día de la semana. Y bueno, pues según el cómputo de los judíos era el tercer día. No son entonces 3 días de 24 horas, sino ya pues contando las fracciones, ¿no?, de cada día. Entonces era el tiempo en el que se tenía que cumplir lo que el Señor había anunciado. Entonces vamos nosotros también a estar considerando en esta mañana acerca de la resurrección de Jesús, porque según las Escrituras, porque según la voluntad del Señor, no podía quedarse en el sepulcro el Señor Jesús, porque no podía quedarse entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vemos esta frase final, al que vive. Está entonces ya centrándose en la persona de Jesús, el que vive. Jesucristo es el que vive, y de entrada, por lo tanto, hemos de pensar que esto se refiere a su persona, y por lo tanto también hace referencia a su divinidad. Él, Jesucristo, es Dios, y como Dios, Él es el Dios vivo. Esta expresión que aparece 13 veces en la Escritura. Leemos también de ella 4 en Hebreos, pero leemos en Jeremías capítulo 10, versículo 10. No es esta. No, aquí sí, 10. Mas Jehová es Dios de verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A causa de su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es Dios vivo y Rey eterno. Entonces el Dios vivo, este título acerca de Dios, está hablando también de su eternidad. Él es el Dios eterno. Por tanto, Él reina eternamente. Él es el Dios vivo. Y esta misma frase, el que vive, lo encontramos también en la Escritura, por ejemplo, en Daniel capítulo 12 y versículo 7. Daniel 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempos y la mitad de un tiempo. Juró por el que vive. Y esto es también en lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 10 y versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Entonces vemos, esto es algo que tenemos que tener presente, porque el que vive es la persona de Jesús. La persona de Jesús es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó. Jesús es el Dios vivo. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo unigénito de Dios, que no es creado por Dios, sino que de toda eternidad es eternamente engendrado de Dios. Él es el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, por la cual Él ha creado todas las cosas. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él, nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 1. Y bien, pues entonces vemos que Él fue siempre Dios.
Y después, cuando se encarnó, cuando fue hecho de mujer, nos dice Gálatas capítulo 4, y fue hecho súbdito de la ley en su humanidad, siendo él Dios, pues entonces él siguió siendo siempre Dios. En Filipenses se nos dice que él no tuvo, siendo Dios, el ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse, o como usurpación también, ¿no? Que no era algo pues desmedido, no era algo que no le correspondía a él, ¿no? Pero él lo puso de lado al encarnarse, al nacer de mujer, al tomar una naturaleza humana para sí, ¿verdad? Esto es lo que se dice con la palabra, el término asumir. Él tomó para sí la naturaleza humana. Y entonces, pues, mientras estuvo entre los hombres, mientras él caminó entre los hombres, en toda su vida terrenal, el Señor Jesús siempre siguió siendo Dios. Y él tuvo conciencia de ello. No era algo inconsciente. Y vemos entonces en Juan capítulo 8, que dice que antes que Abraham naciera o fuese, yo soy. Utilizando entonces esta intencionalmente, el yo soy. Como cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza, yo soy el que soy. Y dirás, el yo soy me ha enviado a vosotros. Yo soy, no yo era, yo seré, yo soy, Él es el Dios eterno. Entonces vemos, no fue un simple hombre, no fue pues alguien que vendría a ser adoptado por Dios en el bautismo o en la cruz o en algún otro momento de su vida, sino que Él siempre y enteramente y perfectamente fue Dios. No fue que la divinidad fuera algo inconsciente en su mente y que Él, pues, era algo que más o menos iba descubriendo en su vida, sino que Él sabía perfectamente quién era, que Él era Dios. Y vemos esto también cuando Él está orando al Padre en Juan 17. Está hablando de la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y Él pues sabe que Él era el Hijo eterno de Dios. Bien, pues entonces esto es lo que tenemos que retener acerca de Jesús, de una manera muy sencilla, muy simple, es que Él es Dios y hombre. Es decir, que Él tiene su divinidad y su humanidad, la naturaleza divina y la naturaleza humana, si hablamos con la palabra naturaleza, ¿no? Y que tanto como Dios y tanto como hombre es perfectamente Dios y enteramente Dios y también plenamente hombre. Plenamente hombre. En cuerpo y también en alma. Entonces, es, por un lado, que Él es Dios y hombre, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, pero después hemos de recordar también que Él es una sola persona. Son dos naturalezas, pero una sola persona. No son dos Cristos, uno divino y otro humano. No son dos Cristos, uno en el tiempo y otro el Dios de toda eternidad, sino que el Cristo en el tiempo, que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, Él es el Dios eterno, el Hijo unigénito del Padre. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Verbo de Dios hecho carne, que no es que se haya transformado, no es que haya dejado de ser Dios para ser hombre, sino que siendo Dios, toma para sí la naturaleza humana, en cuerpo y alma.
Y entonces la naturaleza divina de Dios, de Cristo, perdón, y la naturaleza humana de Cristo están perfectamente unidas en esta única persona. Están unidas, no se pueden separar. Desde el momento de la concepción de Cristo, están perfectamente unidas e inseparablemente unidas. No están, pues, confundidas, o no están fundidas, ¿no? O no están mezcladas, pero sí que están perfectamente unidas, y unidas para siempre. Para siempre. Entonces, por eso es importante creer y confesar todo esto. No solamente que Jesucristo es Dios, ¿no? O que tenga las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sino también la unión entre lo divino y lo humano, la unión entre Dios y el hombre, la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo en una sola persona. Por eso, por una parte, es necesario, por ejemplo, confesar el título que María es Madre de Dios. Y esto, pues, bueno, es algo que a lo mejor nos puede, en principio, como gente procedente del catolicismo romano, y sabemos las idolatrías que hay en el catolicismo romano en cuanto a María, pues esto nos pueda a lo mejor chirriar un poco, pero hemos de pensar que no es un título para honrar a María, en principio, sino para confesar que Jesucristo es Dios. Y para confesar esto mismo, que no hay dos Cristos, sino que hay un solo Cristo. El término, o digamos, esta expresión, María, Madre de Dios, fue acuñada por el concilio de Éfeso en el año 431, fue el tercero de los concilios universales de la Iglesia cristiana y la Iglesia católica, que nosotros también confesamos, universal, ¿no? No papista, sino católica universal. No es lo mismo. Entonces, bueno, es por supuesto que María no es Madre de Dios en su sentido de la naturaleza divina. Él es el Dios eterno. No puede ser, digamos, no tiene ni Dios, ni madre, ni padre en cuanto a su naturaleza divina, por supuesto. Pero Jesucristo, nacido en su humanidad de María, que recibió su humanidad de María, no la divinidad, recibió su humanidad de María, pues la humanidad de Cristo está unida a la divinidad de Cristo y por lo tanto Él es Dios. No son, por lo tanto, dos Cristos. No hay dos Cristos. Un solo Cristo. Divino su persona. Y, por lo tanto, vemos una cosa importante, lo que se atribuye a una persona, perdón, a una naturaleza, se atribuye a la persona. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esto en la teología se conoce como la comunicación de las propiedades o de los idiomas, de los atributos de Jesús. Pero al hilo de todo esto también, y al hilo también de lo que estamos viendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nos podemos entonces también preguntar, hacer la pregunta, ¿Dios murió en la cruz? Dios murió en la cruz. De la misma manera que decimos que María fue Madre de Dios, ¿Dios murió en la cruz? Pues por supuesto, Dios como tal, la naturaleza divina, la esencia de Dios, es imposible que muera, por supuesto. Y en la cruz murió ¿quién? Murió Jesucristo. Y Jesucristo fue el Verbo encarnado, no fue el Padre encarnado. No fue el Padre encarnado. Entonces, en la cruz no sufrió la naturaleza divina. En la cruz no sufrió el Padre. No murió el Padre, pero murió el Hijo. Murió Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Porque es su naturaleza.
su persona es divina, porque su persona es el Hijo eterno de Dios, eternamente engendrado, que ha asumido la naturaleza divina, que ha asumido la naturaleza humana, perdón. Entonces sí, por supuesto, fue Jesucristo en su humanidad que sufrió. Fue Jesucristo en su humanidad que murió. La divinidad de Cristo, por supuesto, no puede morir, jamás. Ni puede tampoco sufrir, jamás, la divinidad de Jesucristo, su naturaleza divina. Pero la naturaleza humana de Cristo está perfectamente unida a la divina, y lo que es de la naturaleza humana se refiere en la Escritura a Cristo, a la única persona. Y también esto en cuanto a su muerte, y lo vamos a ver en dos ejemplos, hermanos. En Primera de Corintios, en capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y el Señor de la gloria es un título de la divinidad de Cristo. Por supuesto que el Señor de la gloria como tal, en cuanto a su naturaleza divina, no puede ser crucificado, ni puede sufrir. Pero vemos a que está esta comunicación de propiedades, de idiomas. Fue crucificado Cristo en su humanidad y se atribuye al Señor de la gloria. Pero aún más, fijémonos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20 y versículo 28. Cuando dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para asentar la iglesia de Dios. Vemos la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. ¿Dios tiene sangre? ¿En su naturaleza divina? Por supuesto que no. Aquí está hablando, por lo tanto, de la muerte de Cristo en su naturaleza humana, pero está atribuida, incluso dice, la sangre de Dios. Entonces, no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que es correcto decir que Dios murió en la cruz. En Cristo, por supuesto, en el Hijo, ¿no? Fue el Hijo en su naturaleza humana que murió. Su sangre, Él derramó su sangre, y la Escritura dice, es la sangre de Dios. Por esta unión de la persona y por esta comunicación de los idiomas. Y bien, pues entonces fijémonos, todo esto es algo que conviene a veces tratarlo, porque si no se trata, pues las cosas se olvidan, y si no se trata, pues al final también vienen los errores. Y últimamente en las redes, sobre todo en español, en España y en Hispanoamérica, pues ha estado bastante agitado porque, bueno, pues la cuestión precisamente de María, Madre de Dios, ¿no? Aquí ha habido un conocido, reputado pastor de la República Dominicana que niega este título, ¿no? Este título de María, Madre de Dios. Y bueno, pues esto ha generado pues bastante polémica. Pero bueno, con todo y con eso, él no, hasta que donde yo sé, él no se ha retractado de esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que fijémonos que esto que estamos diciendo, que nos puede a lo mejor pues sonar así, esto es lo que ha enseñado la Iglesia. Esta es la enseñanza de la Iglesia cristiana acerca de Cristo.
sus dos naturalezas, su única persona y como decimos, la comunicación de los atributos, ¿no? Y bien, pues entonces esto es importante conocerlo y guardarlo también, para que también pues miremos la profundidad de lo que ocurrió en la muerte de Jesús y en su resurrección. Porque Dios en su naturaleza divina, por supuesto, no muere ni sufre, ¿verdad? Nunca puede ser afectado por el sufrimiento y por la muerte. Pero fijémonos de esta manera, como al estar unida la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo, Dios está todo lo cerca que puede estar Dios del sufrimiento y de la muerte humana, sin que eso le afecte a Él en su divinidad. La naturaleza humana de Cristo es la que padece y es la que muere, pero es entonces la que está unida a la divinidad. Y entonces vemos esto es la cercanía de Dios al sufrimiento humano, incluso a la muerte humana, porque le ocurre en la persona del Hijo, en la naturaleza, por supuesto, humana de Cristo. ¿Y todo eso para qué? Pues para de hacer lo que ningún hombre puede hacer jamás, que es vencer la muerte, acabar con el sufrimiento. Y eso lo hace Cristo de esta manera en la cruz, asumiendo el sufrimiento, incluso la muerte, pero para que la muerte sea derrotada, para que la muerte sea vencida. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. El vencer la muerte y el acabar con el sufrimiento. Y eso es lo que ha hecho Dios en la cruz. Y eso es lo que hizo al resucitar al tercer día. Y esto vemos es una cosa gloriosa. Esto es cierto que no nos llegan las palabras para expresarlo todo esto. Ni nuestra inteligencia nos llega a entender todo esto, de igual manera que tampoco llegamos a entender ni la Trinidad ni cualquier otra enseñanza acerca de Dios. Esta es la sabiduría oculta que el Señor ha predestinado para nosotros, para su pueblo. Y nosotros pues hemos de estar agradecidos y hemos de darle al Señor la gloria por esta obra de redención. Porque nosotros en esta vida somos débiles y en esta vida pues pasamos por sufrimientos y pasamos por la muerte, pero Cristo ha vencido al sufrimiento y a la muerte. Bien, pues, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por supuesto, la Escritura está diciendo que era imposible que la muerte retuviera al Hijo. En Hechos capítulo 2 y versículo 24, allí leemos: a quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Imposible que fuera retenido por ella, como también pues dice a continuación, citando el Salmo 16, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y de esta manera, pues, Jesucristo recibió el sacerdocio de Melquisedec, del cual habla tanto la carta a los Hebreos
y vemos que Él vive. Jesucristo vive para siempre, por nuestro bien, como nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Leemos en Hebreos 7, del 22 al 25. Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Y los otros ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes, porque por la muerte no podían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está viviendo para siempre, para interceder por ellos. Bien, pues fijémonos a que esto nos puede ocurrir, ¿verdad? Que estemos buscando siempre a Cristo de entre los muertos. Es lo que ocurre cuando nos paramos siempre ante el crucifijo de Jesús, ¿verdad? No ya ante la cruz, el símbolo, sino la figura humana de Cristo en la cruz. Y bueno, ya para empezar, no está bien por la cuestión de las imágenes, porque no se puede representar a Cristo como es Dios, ¿vemos? Como hemos visto, de su persona que es divina no se puede representar. Y no podemos decir, no, es que solamente vemos su cuerpo, que es su humanidad. No, pero es que el cuerpo de Cristo, que es su humanidad, forma parte de su persona divina. No se puede entonces representar a Cristo en un crucifijo sobre la cruz. Pero esto es como hacer una especie de foto fija de Jesús y solamente centrarnos en su muerte. Y su muerte es, por supuesto, pues importantísima y es capital y es fundamental. Pero sin la resurrección, la salvación de Cristo, vemos, sería incompleta para nosotros. Nos dice Romanos en capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, que Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. O sea que para que nosotros seamos justificados por la fe, no es solamente necesario que Él entregase su vida en sacrificio por el pecado, era necesario también que Él resucitase. Entonces vemos, es estar buscando siempre a Cristo entre los muertos. Pero Él se levantó de entre los muertos y Él vive para interceder siempre por nosotros. Y Él es el fiador del nuevo pacto. Y Él es el mediador como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y así tenemos en Él toda nuestra salvación. Pero no es solamente para con nosotros. Él es sentado a la diestra del Padre, se ha sentado pues a la diestra de la majestad en las alturas, nos dice Hebreos capítulo 1. Y allí Él reina para siempre sobre todas las cosas. Y leemos esto en Hebreos capítulo 1 y versículos del 8 al 12. Al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Vemos, está hablando del Hijo, del trono eterno del Hijo. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás. Mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y aquí está hablando de nuevo de Cristo, el Dios eterno, el Dios vivo, que vive y reina para siempre, el inmutable. Bien, pues vemos Él, como hemos visto, de esta manera, al morir en la cruz, el Hijo
Mató la muerte. Mató la muerte. La muerte de Cristo ha sido su muerte, como dice Oseas capítulo 13, versículo 14. El postrer enemigo todavía está, ¿no?, en pie, pero será puesto también bajo los pies de Cristo en su venida. Y es eso lo que hemos de estar esperando, sobre todo, su venida, para que ya se acabe para siempre con la maldición, se acabe para siempre el sufrimiento y se acabe para siempre la muerte de los hombres. Y eso es verdaderamente nuestra esperanza. Eso es verdaderamente nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es estar esperando la venida de Cristo 100.000 años más, o miles de años más, o estar esperando un milenio literal, no, 1000 años más, ¿no? Sí, que será, bien, pues milenio, pero se seguirá muriendo la gente. Y se seguirá, pues también habiendo sufrimiento en el mundo. La verdadera esperanza de los hombres es la venida de Cristo. Y es lo que tenemos que estar esperando. Cuando Él ya va a poner para siempre jamás, pues fin a la muerte y al sufrimiento, como hemos leído en Isaías 25. Así pues, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Retomando pues lo que decíamos al inicio, de estos pastores que había en el siglo XIX y que seguramente también hay en la actualidad, que rechazan pues creer y enseñar y predicar acerca de la resurrección de Cristo, una resurrección real, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, pues puede haber pues distintas razones, ¿no? Un rechazo a los dogmas de la Iglesia, porque eso, bueno, los dogmas suena bastante, digamos, rígido, bastante autoritario, y entonces uno es un alma libre, ¿no?, o liberal, y hace pues con la Biblia lo que quiere. Puede ser. O hacer de, bueno, pues de la fe cristiana lo que se dice un vector de cambio, ¿no?, en el mundo. Cuando uno es joven, uno está lleno de fuerza, de celo tal vez, y quiere cambiar el mundo. No quiere cambiar el mundo. Los jóvenes pastores quieren cambiar el mundo, ¿verdad? Cambiar las injusticias del mundo. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que el mundo como tal no se puede cambiar. El mundo como tal no se puede cambiar. Y hasta que venga Jesucristo, el mundo seguirá siendo mundo. Nada hay en el mundo que dure para siempre. Nada hay en el mundo que realmente valga la vida. Entonces, sí es bueno tener la fuerza de la juventud, sí es bueno tener el celo para predicar, sí, con todas las fuerzas. ¿A qué? Predicar a Cristo. A predicar a Cristo. A su obra. A su muerte. Y a su resurrección. Y que Él es el Rey. Y que Él volverá. Y predicarlo. Mientras uno tenga fuerzas para hacerlo. Que Él es el resucitado, el vencedor. Y de esta manera pues hemos de estar nosotros, hermanos, puestos los ojos en Él. Puestos los ojos en el autor, consumador de nuestra fe. Ahí está, hermanos, nuestra fortaleza y ahí está nuestro consuelo en el tiempo presente, antes que venga pues la consumación de la que hemos hablado hoy. Que Cristo la ha hecho segura con su muerte y su resurrección. Pues que así sea, hermanos, que el Señor
bendiga su santa palabra.